El reloj marcaba las 9:07 de la mañana, cuando las puertas automáticas del banco se abrieron con un suave susurro mecánico. Era un sonido cotidiano, repetido miles de veces al día e ignorado por todos, hasta que, sin que nadie lo supiera aún, se convirtió en el inicio de una historia que cambiaría para siempre a cada persona dentro de ese edificio. Ella entró sola, no levantó la voz, no hizo gestos bruscos, no parecía tener prisa. Vestía de manera sencilla pero impecable. Un abrigo oscuro bien planchado, zapatos bajos limpios, una carpeta de cuero gastado bajo el brazo izquierdo. Su cabello estaba recogido con cuidado, mostrando canas que no intentaba ocultar. Su rostro transmitía calma, pero sus ojos observaban cada detalle del lugar con una atención silenciosa, casi clínica. En el banco era grande, excesivamente grande para el barrio en el que estaba ubicado. El piso de mármol brillaba bajo luces blancas y frías. Las pantallas digitales cambiaban números de manera constante y el aire acondicionado mantenía una temperatura artificial que hacía olvidar el clima exterior. Era un espacio diseñado para imponer respeto, incluso sumisión. Ella se acercó lentamente a la fila de atención al cliente. Nadie la saludó. No era algo extraño en ese lugar. Los saludos parecían estar reservados solo para ciertos rostros. Una pareja blanca, elegantemente vestida, entró detrás de ella, y de inmediato una ejecutiva levantó la vista, sonrió con amabilidad ensayada y les dio los buenos días. Ella no recibió esas palabras. Simplemente esperó. Cuando el número en la pantalla cambió, avanzó un paso y se acercó al mostrador número 3. La ejecutiva, una mujer joven de piel clara y sonrisa entrenada, la observó de arriba a abajo durante una fracción de segundo. Fue un instante breve, casi invisible, para cualquiera que no estuviera acostumbrado a leer mirada, pero suficiente para marcar el rumbo de lo que vendría después. Sin levantar la vista del teclado, la ejecutiva preguntó si tenía cita. Ella respondió con voz firme y educada que no, que por teléfono le habían indicado que podía acudir directamente. La ejecutiva suspiró con una impaciencia apenas disimulada y le pidió que tomara asiento. ¿Qué tendría que esperar? Ella preguntó cuánto tiempo aproximadamente. La ejecutiva la miró de nuevo y respondió con indiferencia: en 10 minutos. Ella asintió sin discutir, agradeció y se dirigió a la zona de espera. Se sentó con la carpeta sobre las piernas, cruzó las manos y respiró profundo. En ese momento, el tiempo comenzó a adquirir un peso distinto. 10 minutos podían ser nada, o podían ser todo. El primer minuto pasó sin que nadie se acercara. La pareja que había entrado después fue atendida casi de inmediato. Les ofrecieron café, conversaron, firmaron documentos entre sonrisas. Ella observó la escena sin mostrar emoción alguna. Al tercer minuto, uno de los guardias de seguridad la miró fijamente durante unos segundos y luego desvió la mirada. Al quinto minuto, la ejecutiva del mostrador 3 comenzó a atender a otra persona que acababa de entrar. Ella levantó ligeramente las cejas, pero no dijo nada. Al séptimo minuto, sacó su teléfono solo para mirar la hora a las 9:24. No escribió, no llamó, solo confirmó lo que ya sabía. Al noveno minuto, abrió apenas la carpeta de cuero. Dentro había documentos perfectamente organizados en estados financieros, contratos, cartas legales. Un nombre se repetía una y otra vez en los encabezados. Era el mismo nombre del banco en el que estaba sentada esperando. Cuando el 10º minuto se cumplió, ella se puso de pie. No caminó hacia el mostrador, sino hacia el centro del banco. Su voz no fue fuerte, no necesitó serlo. Pidió disculpas y señaló que ya habían pasado los 10 minutos. El murmullo general bajó ligeramente. La ejecutiva la miró con incomodidad y respondió que aún estaban un poco ocupados. Ella sonrió con serenidad y dijo que entendía.
que esperaría un poco más. Volvió a sentarse, pero algo había cambiado. Por primera vez, en su rostro se reflejaba una determinación clara. Ya no estaba esperando atención, estaba esperando el momento correcto. 5 minutos después, el gerente del banco salió de su oficina de vidrio. Vestía un traje oscuro impecable, corbata perfectamente ajustada y llevaba una sonrisa corporativa aprendida con los años. Observó el lugar, evaluó la escena y sus ojos se detuvieron en ella. Frunció ligeramente el ceño antes de preguntar si todo estaba bien. Ella se levantó de nuevo y respondió que sí, que solo estaba esperando ser atendida. El gerente asintió, miró a la ejecutiva y preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. La ejecutiva dudó antes de responder vagamente que unos minutos. Ella intervino con calma absoluta y dijo la cifra exacta: 17. El silencio cayó de golpe sobre el banco. El gerente la observó con más atención, pidió disculpas y le aseguró que enseguida la atenderían. Ella inclinó la cabeza y respondió que no se preocupara, que ya no era necesario. El gerente parpadeó, confundido, y preguntó a qué se refería. Ella abrió la carpeta con lentitud y habló con claridad absoluta. De Joshua, nombre María Elisa Johnson. Explicó que había documentos que el banco debía revisar antes de continuar operando ese día. El color del rostro del gerente cambió apenas, pero fue suficiente. Preguntó quién era ella exactamente. María lo miró directamente a los ojos y respondió sin elevar la voz que era la mujer que había sostenido ese banco durante 5 años y a la que acababan de decirle que esperara. El silencio fue total. Nadie se movió. Nadie. El banco aún no lo sabía, pero esos 10 minutos acababan de costarle todo. El silencio que siguió a sus palabras no fue un silencio común. No fue incómodo ni pasajero, fue un silencio pesado, denso, como si el aire dentro del banco se hubiera vuelto más espeso de repente. El gerente sostuvo la mirada de María Elisa Johnson durante varios segundos que parecieron eternos. En ese breve lapso, su mente intentó ordenar información, recordar nombres, asociar rostros con expedientes que había visto solo de pasada en reuniones de alto nivel. Algo en la forma en que ella estaba de pie, tranquila, sin rastro de nerviosismo, le indicó que no estaba exagerando, que no estaba mintiendo, que no estaba improvisando. Esa mujer sabía exactamente quién era y qué estaba haciendo allí. El gerente carraspeó y forzó una sonrisa profesional. Le pidió con un gesto de la mano que lo acompañara a su oficina. María asintió, cerró la carpeta con suavidad y caminó detrás de él sin apuro. Mientras avanzaban, los empleados fingían seguir con su trabajo, pero todos observaban de reojo. Nadie entendía bien qué estaba ocurriendo, pero todos percibían que algo serio acababa de activarse. La puerta de vidrio se cerró tras ellos con un clic seco, aislándolos del resto del banco. Dentro de la oficina, el ambiente era distinto, más cálido, más personal. Diplomas enmarcados en las paredes, fotografías con ejecutivos sonrientes, una vista amplia de la ciudad a través del ventanal. El gerente le indicó una silla. María se sentó con elegancia medida, colocó la carpeta sobre el escritorio y no la abrió de inmediato. Esperó. El gerente tomó asiento frente a ella por primera vez desde que había salido a atender la situación, su voz perdió firmeza. Le preguntó qué significaba exactamente lo que había dicho afuera. María respiró profundo y comenzó a hablar con un tono sereno, casi pedagógico. Explicó que durante 5 años había sido la principal consultora externa de gestión de riesgos financieros del banco. No una asesora ocasional, sino la persona que había diseñado y supervisado los protocolos que protegían a la institución de auditorías, sanciones regulatorias y colapsos internos. Su nombre no aparecía en la publicidad ni en los anuncios corporativos, pero estaba presente en cada informe que había evitado multas millonarias
y en cada decisión estratégica que había mantenido al banco operativo en momentos críticos. El gerente abrió los ojos con lentitud, reconoció el nombre, recordó vagamente correos electrónicos firmados por ella, informes extensos que solía recibir ya resumidos por su equipo. Nunca la había conocido en persona, nunca se había preguntado cómo lucía, de dónde venía, quién era realmente. Ahora la tenía frente a él. A María abrió la carpeta, sacó el primer documento y lo deslizó sobre el escritorio. Era una notificación formal. Le explicó que, debido a una serie de incumplimientos internos y decisiones tomadas sin su revisión, había activado una cláusula específica del contrato que le otorgaba autoridad para suspender temporalmente varios sistemas clave del banco hasta que se realizara una auditoría completa. El gerente la interrumpió, nervioso, diciendo que eso no era posible, que ese tipo de decisiones requerían aprobación del corporativo. María levantó la vista y con calma absoluta señaló el párrafo exacto donde se detallaba que su firma era suficiente en situaciones de riesgo inmediato, situaciones como la que acababa de documentar mientras hablaba. Su voz en off comenzó a entrelazarse con imágenes del pasado. Años atrás, María Elisa Johnson había caminado por pasillos similares, pero no como consultora respetada, sino como analista junior, ignorada sistemáticamente. Había aprendido desde muy joven que en ciertos espacios su capacidad siempre sería cuestionada antes que reconocida. No porque no fuera competente, sino porque era una mujer negra en un sistema diseñado para no verla. Cada ascenso tardío, cada reunión donde sus ideas eran repetidas por otros y celebradas como nuevas, cada mirada de duda, fue construyendo en ella una paciencia estratégica. El gerente, cada vez más pálido, intentó llamar por teléfono a la oficina central. No hubo respuesta. María le explicó que, minutos antes de entrar al banco, había enviado una notificación simultánea al ente regulador y al departamento legal del corporativo. Todo estaba en marcha. No era una amenaza, era un proceso irreversible. Afuera, sin saberlo aún, los sistemas comenzaban a ralentizarse. Algunas pantallas tardaban más de lo normal en cargar. Un cajero automático cercano dejó de funcionar. Pequeñas señales de un colapso inminente. El gerente preguntó: ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? María lo miró durante unos segundos antes de responder. Dijo que durante años había tolerado el desprecio silencioso, la invisibilización constante, las microagresiones disfrazadas de profesionalismo, que había aprendido a navegar ese mundo sin levantar la voz, pero que ese día, cuando le pidieron que esperara mientras otros eran atendidos sin problema, entendió que nada había cambiado realmente, que, a pesar de su rol, de su experiencia, de su impacto real en la institución, seguía siendo invisible hasta que demostrara poder. Y eso fue exactamente lo que hizo en el área principal del banco. Los empleados comenzaron a notar que algo no estaba bien. Las operaciones se detenían, las computadoras mostraban mensajes de error, los clientes se inquietaban, el murmullo se transformó en confusión. El guardia de seguridad caminaba de un lado a otro sin instrucciones claras. Nadie sabía aún que la mujer que habían ignorado en la sala de espera había sido la pieza clave que sostenía todo el sistema en la cámara. Vuelve a la oficina. María cierra la carpeta y se pone de pie. Le dice al gerente que pronto llegarán auditores externos y que lo mejor sería cooperar. Él asiente, derrotado, consciente de que no tiene control alguno sobre lo que está ocurriendo. Cuando ella abre la puerta y sale, el banco ya no es el mismo lugar que era 20 minutos antes. El orden artificial se ha resquebrajado. La autoridad ha cambiado de manos. Mientras María camina hacia la salida, nadie se atreve a detenerla. Algunos empleados la miran con una mezcla de miedo y admiración. Ella cruza las puertas automáticas sin mirar atrás. Afuera, la luz del día la recibe con normalidad.
como si nada hubiera pasado. Pero dentro del banco, todo acaba de comenzar. Apenas María cruzó las puertas del banco, el edificio comenzó a comportarse como un organismo herido. Los primeros síntomas fueron sutiles, casi imperceptibles para el cliente común, pero devastadores para quienes conocían el funcionamiento interno. Las pantallas de los mostradores tardaban en responder, los sistemas de validación rechazaban transacciones simples, y las líneas telefónicas internas se saturaban con llamadas que nadie podía atender. El gerente permanecía inmóvil en su oficina, mirando fijamente su computadora, esperando que algo, cualquier cosa, volviera a la normalidad. No ocurrió en la sala principal. Una mujer mayor levantó la voz al notar que su retiro había sido rechazado por tercera vez. Un hombre golpeó suavemente el mostrador, exigiendo una explicación. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas sin saber qué decir. El protocolo indicaba calma, pero nadie había sido entrenado para enfrentar un colapso silencioso. Sin alarma, sin aviso previo, el guardia de seguridad recibió instrucciones contradictorias por radio. El banco, una estructura que presumía control absoluto, se desmoronaba desde adentro. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en un edificio corporativo frío y gris, un equipo legal se reunía de emergencia. La notificación enviada por María había sido recibida, validada y registrada. El nombre de María Elisa Johnson aparecía resaltado en múltiples documentos. Para algunos ejecutivos era un recuerdo incómodo, para otros un nombre que apenas reconocían. Pero todos sabían una cosa: si ella había activado esa cláusula, la situación era grave. Nadie firmaba algo así sin respaldo sólido. A la narración retrocede en el tiempo para revelar quién era realmente María antes de convertirse en una figura temida por una institución financiera entera. Creció en un vecindario donde los bancos eran vistos con desconfianza, donde las decisiones financieras ajenas siempre parecían dictar el destino de familias enteras. Desde pequeña entendió que el dinero no solo compraba cosas, sino poder, silencio y oportunidades selectivas. Fue la primera de su familia en entrar a la universidad, la primera en estudiar finanzas, la primera en sentarse en salas donde casi nadie se parecía a ella. Durante sus primeros años en el sector bancario, María aprendió a observar más de lo que hablaba. Descubrió patrones: quién era escuchado, quién era ignorado, quién podía cometer errores y ser perdonado, y quién debía ser impecable para sobrevivir. Sus informes eran precisos, meticulosos, imposibles de refutar. Aún así, rara vez recibía reconocimiento público. Su trabajo viajaba de manos en manos hasta que alguien más lo presentaba como propio. María no protestaba. Tomaba nota en el banco que ahora colapsaba había sido, en algún momento, su mayor desafío profesional. Cuando fue contratada como consultora externa, encontró una institución llena de grietas ocultas bajo una fachada de estabilidad, sistemas obsoletos, prácticas riesgosas, decisiones impulsadas por ganancias rápidas. Fue ella quien diseñó un plan para evitar sanciones regulatorias, quien corrigió fallas que habrían llevado a multas históricas. El banco prosperó, y con él, la reputación de ejecutivos que nunca la invitaron a la mesa principal de regreso al presente. Las consecuencias ya eran visibles. La sucursal cerró sus puertas antes del mediodía. Un aviso impreso, colocado apresuradamente en el vidrio, informaba sobre una falla técnica temporal. Clientes, molestos, grababan con sus teléfonos. Algunos empleados salían llorando. Otros hablaban en voz baja, temiendo perder sus trabajos. Nadie entendía cómo una sola mañana había provocado semejante caos. A los medios locales comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué una sucursal rentable había cerrado sin aviso? ¿Por qué otras oficinas del mismo banco empezaban a reportar fallas similares? Los voceros corporativos
Emitieron comunicados vagos, llenos de palabras que no decían nada, pero en círculos internos el nombre de María se repetía con urgencia. Era evidente que no se trataba de un error técnico, era una decisión humana en María. Por su parte, estaba en su casa, sentada frente a una ventana abierta, escuchando el sonido distante de la ciudad. No sabía que lo que había hecho tendría consecuencias. Sabía que su rostro pronto aparecería en pantallas, que su historia sería cuestionada, distorsionada, debatida, pero también sabía que había cruzado un punto sin retorno. Durante años había sido invisible por conveniencia. Ahora era imposible ignorarla. La narración se detiene en una idea central. El sistema no colapsó por un error técnico, ni por una falla humana aislada. Colapsó porque subestimó a la persona equivocada, porque confundió silencio con debilidad, paciencia con sumisión, espera con resignación. El banco creyó que podía pedirle 10 minutos más a alguien que llevaba toda una vida esperando respeto. Y esta historia, apenas al día siguiente, la noticia se había filtrado. No fue a través de un comunicado oficial, sino de fotos y videos grabados por clientes confundidos que habían estado en la sucursal durante el colapso. Los teléfonos celulares se convirtieron en testigos involuntarios en pantallas congeladas, ejecutivos corriendo, clientes mirando con incredulidad, y el silencio de los empleados temerosos de ser los siguientes en ser cuestionados. En redes sociales, la historia tomó un giro viral en cuestión de horas. Titulares sensacionalistas aparecían uno tras otro. Sucursal cerrada misteriosamente. Banco paralizado por misteriosa ejecutiva. ¿Quién es la mujer que detuvo un banco? Nadie sabía exactamente quién era, pero la fascinación por su figura crecía a cada minuto. En las oficinas centrales del banco, la reacción fue de pánico. Reuniones de emergencia se convocaron de inmediato. Ejecutivos que rara vez hablaban entre sí, ahora compartían llamadas y correos electrónicos frenéticos. Cada intento por contactar a María Elisa Johnson fue en vano. Su teléfono permanecía apagado o fuera de cobertura, lo que aumentaba la ansiedad de los directivos. La vulnerabilidad que siempre habían creído inexistente se volvía palpable. Aquella mujer que había sido ignorada durante años ahora tenía el control de la narrativa, y el banco no estaba preparado para cederlo. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a investigar. Periodistas de todo el país llamaban al banco, revisaban registros públicos y contactaban empleados dispuestos a hablar en anonimato. Los testimonios eran consistentes. A María Elisa Johnson no era una empleada cualquiera, sino la pieza central que había sostenido al banco, sin reconocimiento, durante años. Cada historia de descuido y documentos ignorados, de decisiones que favorecían a unos pocos mientras se silenciaba a los demás, encontraba su hilo conductor en ella. Era la prueba viva de que el sistema había subestimado a la persona equivocada dentro de la sucursal. Los empleados todavía estaban conmocionados. Algunos lloraban en los pasillos, otros se sentaban en silencio, revisando sus computadoras, sin comprender cómo un solo acto había desestabilizado toda la operación. Un joven cajero, que apenas llevaba 6 meses en el banco, confesó en voz baja a un colega: «Nunca pensé que alguien pudiera hacer esto, detenerlo todo, y no ser despedida por ello». Los murmullos crecían mientras la realidad se asentaba. La invisibilidad de María había sido su arma más poderosa. Nadie había anticipado que quien parecía esperar pacientemente en la sala de espera podía tener el control total. Mientras el banco intentaba contener la situación, María estaba lejos del caos, observando con calma cómo la historia se desarrollaba. No buscaba fama ni reconocimiento público, pero entendía el poder de la narrativa. Cada movimiento que había hecho estaba calculado en cada retraso, cada silencio, cada documento colocado en la carpeta tenía un propósito.
Su estrategia no era destruir, sino exponer un sistema que había ignorado, marginado y subestimado a quienes realmente hacían el trabajo en el intento del banco por desacreditarla. Comenzó casi de inmediato. Voceros corporativos emitieron comunicados minimizando su rol. La describían como una consultora externa sin autoridad para intervenir en operaciones diarias, insinuando errores de interpretación o exageración de su parte. Pero los documentos que María había presentado no dejaban margen para la duda. Cada cláusula, cada firma, cada procedimiento estaba respaldado por el contrato que la corporación misma había aprobado años atrás. Era imposible contradecirla, sin admitir responsabilidad institucional. En paralelo, los medios continuaron recolectando testimonios internos. Empleados que habían sido ignorados o pasados por alto durante años comenzaron a hablar, describiendo un patrón de discriminación silenciosa, favoritismo y desprecio hacia quienes no encajaban en la imagen corporativa ideal. Algunos contaban cómo María había intervenido discretamente en momentos críticos, salvando cuentas, evitando sanciones, corrigiendo errores que podrían haber arruinado la reputación del banco. Ahora, la mujer que habían ignorado se convertía en la protagonista central de una historia que cuestionaba toda la estructura interna de la institución. A la atención mediática alcanzó un punto crítico cuando un periodista financiero de renombre publicó un artículo detallado sobre la trayectoria de María. Narraba su infancia, su educación, su ascenso silencioso y su papel crucial en la estabilidad del banco. La historia no solo resaltaba su competencia, sino también la injusticia sistemática que había sufrido en su género. Su color de piel y su falta de conexiones dentro de la alta dirección habían sido barreras invisibles, pero reales, que la corporación nunca reconoció. El artículo provocó debate nacional sobre racismo institucional, discriminación laboral y la verdadera meritocracia en las grandes empresas. Mientras la presión crecía, María permanecía firme. No era solo un acto de venganza, era un acto de justicia. Cada movimiento suyo estaba calculado para exponer las fallas del sistema, demostrar que la invisibilidad no significaba impotencia y que la paciencia podía convertirse en poder. Para ella, esta era la culminación de años de observación silenciosa y preparación estratégica. No había improvisación, solo un plan meticuloso que estaba dando sus frutos en tiempo real a medida que el día avanzaba. La narrativa pública comenzaba a transformarse. La figura de María dejaba de ser un misterio para convertirse en símbolo de resistencia, de justicia, de inteligencia aplicada contra estructuras que habían ignorado durante demasiado tiempo a quienes sostenían sus operaciones sin reconocimiento. En cada despacho, en cada oficina, en cada redacción, el nombre de María Elisa Johnson resonaba con fuerza, acompañado de una pregunta que nadie podía responder de inmediato. ¿Cómo había una sola mujer logrado paralizar un banco entero sin recurrir a violencia, solo con conocimiento y determinación? En el corporativo, los ejecutivos intentaban organizar un frente unificado, pero las grietas internas eran evidentes. Algunos comprendían que María tenía razón, que el banco había fallado en reconocer su autoridad y su experiencia. Otros, impulsados por orgullo y miedo, querían desacreditarla, minimizar su rol y proteger sus propias reputaciones. La tensión se disparaba con cada actualización de los medios, cada hilo de redes sociales y cada testimonio de empleados que respaldaba la historia de la consultora que había paralizado la institución. La estrategia legal de María comenzó a desplegarse con precisión quirúrgica. No se trataba solo de paralizar operaciones, se trataba de documentar cada incumplimiento, cada negligencia, cada decisión tomada por la dirección que violaba los procedimientos establecidos. Cada evidencia se archivaba cuidadosamente, cada comunicación se registraba,
Ella había comprendido que el impacto de su acción no se mediría solo en horas de cierre, sino en cómo la justicia y la transparencia podían prevalecer sobre la arrogancia corporativa y la discriminación silenciosa. El efecto en los empleados fue inmediato. Aquellos que habían sido ignorados durante años comenzaron a sentirse validados. Se multiplicaron los testimonios internos sobre favoritismo, microagresiones y discriminación por género y color de piel. Algunos compartieron historias de cómo María había intervenido discretamente para salvar cuentas, corregir errores críticos y evitar sanciones severas, sin esperar reconocimiento. La narrativa del poder invisible que sostenía la estructura del banco se estaba volviendo pública, y con ello la sensación de que la invisibilidad no equivalía a impotencia. Por primera vez, el público comenzó a entender que lo que había ocurrido no era un colapso fortuito ni un error técnico. Era la consecuencia directa de subestimar a la persona equivocada. La historia de María se convirtió en un símbolo nacional de resistencia, de justicia, de habilidad estratégica aplicada frente a sistemas que habían ignorado su valía durante años. No era solo la mujer que detuvo un banco, era la representación de la lucha silenciosa de muchos que habían sido invisibilizados, pero que, cuando decidían actuar, podían cambiarlo todo mientras la investigación continuaba. María no buscaba fama ni reconocimiento público. Su objetivo era más profundo en demostrar que la paciencia, la experiencia y la autoridad legítima no podían ser ignoradas por más tiempo. Cada movimiento estaba calculado, cada acción documentada. El país observaba, los medios narraban, los ejecutivos temblaban, y María permanecía serena. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No era solo un banco, era un sistema entero que debía enfrentarse a la verdad que ella había decidido revelar. Apenas el nombre de María Elisa Johnson comenzó a aparecer en los medios nacionales, la alta dirección del banco comprendió que no podían ignorarla. Las llamadas urgentes al corporativo se multiplicaron. Los abogados internos revisaban contratos a toda prisa y los asesores de relaciones públicas buscaban formas de controlar la narrativa. Pero ya era demasiado tarde. La historia había escapado de sus manos. Cada intento por desacreditarla solo generaba más atención. Cada comunicado evasivo alimentaba la curiosidad pública y reforzaba la imagen de María como alguien que había actuado con precisión y autoridad legítima. Era un efecto dominó que nadie había previsto. Mientras tanto, María permanecía fuera del alcance de la oficina central, observando el desarrollo de los acontecimientos. No estaba escondida por miedo, estaba controlando los tiempos de su intervención. Cada entrevista publicada, cada video compartido, cada testimonio interno que emergía, había sido anticipado y permitido. Su objetivo no era solo detener la sucursal o exponer errores internos, sino demostrar que la competencia, la justicia y la paciencia acumulada podían prevalecer incluso en estructuras que parecían invulnerables. Era un acto de empoderamiento calculado, y su calma externa contrastaba con la ansiedad que consumía quienes habían intentado ignorarla durante años. La presión sobre el banco aumentaba cuando auditores externos comenzaron a llegar a la sucursal paralizada. Los sistemas, que habían estado parcialmente desactivados por decisión de María, requerían revisión inmediata. Cada procedimiento fallido se documentaba, cada registro de operaciones omitidas se registraba, y cada empleado que había sido testigo del caos relataba su experiencia. Entre ellos, muchos expresaron en confidencia que el colapso no había sido causado por un error técnico, sino por la intervención de alguien con pleno conocimiento de los procesos internos. Esa persona, dijeron, había actuado con autoridad legal y experiencia profunda. María Elisa Johnson. Mientras las autoridades regulatorias iniciaban su investigación, María recordaba mentalmente su trayectoria. Flashbacks recorrían su vida en años de estudiar finanzas
mientras trabajaba jornadas dobles, noches de insomnio preparando informes que nadie leía, reuniones donde sus ideas eran repetidas por otros y celebradas como propias, y la sensación constante de invisibilidad en entornos donde su voz era ignorada sistemáticamente. Cada pequeño desaire, cada negación silenciosa, había construido en ella no resentimiento, sino estrategia. Había aprendido a esperar, a observar, a medir cuándo actuar, y sobre todo, a reconocer que la paciencia podía convertirse en una fuerza imparable. A medida que pasaban los días, la historia de María Eliza Johnson dejó de ser un fenómeno local y se convirtió en un asunto de interés nacional. Las cadenas de noticias comenzaron a transmitir reportes en vivo desde la sucursal del banco, ahora custodiada por personal de seguridad reforzado, mientras empleados y clientes contaban sus versiones de los hechos. Cada relato coincidía en un punto. La mujer que había sido ignorada durante años tenía ahora el control total del caos que nadie había previsto. Los periodistas describían la escena con precisión en cajeros automáticos fuera de servicio, pantallas congeladas, clientes confundidos y ejecutivos paralizados, incapaces de reaccionar con rapidez ante la intervención legal y estratégica de María. Era un espectáculo de poder silencioso que ningún guión habría podido anticipar. Mientras tanto, el corporativo intentaba recuperar autoridad, pero cada movimiento era monitoreado y documentado. La estrategia legal de María había anticipado casi todos los posibles contraataques en cada cláusula del contrato que le otorgaba autoridad en situaciones críticas. Estaba respaldada con evidencia y precedentes legales. Cada correo electrónico, cada informe interno que demostraba su rol indispensable, había sido guardado cuidadosamente. Los abogados del banco se encontraban en desventaja, no por falta de recursos, sino porque María había jugado con reglas que ellos mismos habían firmado años antes, sin imaginar que alguna vez serían utilizadas en su contra. Pero la presión no solo venía del banco. Las redes sociales comenzaron a amplificar la historia con rapidez inusitada. Videos virales mostraban la llegada de María a la sucursal, su interacción calmada con empleados y directivos, los juego. Detalles que hacían que la gente entendiera su autoridad, a la forma en que organizaba los documentos, la manera en que hablaba con claridad y firmeza, la paciencia con la que enfrentaba a quienes la habían subestimado durante años. Miles de comentarios celebraban su valentía, y la conversación se convirtió en un debate sobre racismo institucional, discriminación laboral y la invisibilidad de mujeres negras en cargos de poder. Lo que para el banco era un desastre, para la opinión pública era un acto de justicia poética, mientras la presión mediática y legal se acumulaba. María comenzó a recibir mensajes anónimos, llamadas con advertencias sutiles y señales de que algunos querían intimidarla. Pero lejos de amedrentarse, cada intento de coacción reforzaba su determinación. Sabía que sus acciones estaban fundamentadas en hechos, en derecho y en ética. La fuerza que había acumulado durante años de silenciosa observación y paciencia se estaba manifestando ahora de manera tangible. Cada desafío que surgía confirmaba que había elegido el momento exacto para actuar. Dentro de la sucursal, los empleados que habían sido testigos del colapso comenzaron a hablar con los auditores y con los periodistas. Historias que antes permanecían en susurros, favoritismo, microagresiones y discriminación, empezaron a salir a la luz. Algunos confesaban que habían visto cómo María había salvado operaciones críticas en secreto, evitando pérdidas millonarias y sanciones regulatorias. Otros explicaban que su rol había sido sistemáticamente ignorado y que sus contribuciones habían sido apropiadas por superiores que nunca la reconocieron. Cada testimonio reforzaba la narrativa de que la mujer que todos habían subestimado tenía ahora la autoridad moral y legal para cambiarlo todo.
La presión alcanzó un nuevo nivel cuando los reguladores financieros emitieron un comunicado indicando que iniciarían una auditoría completa de todas las sucursales del banco, no solo la que había sido paralizada. Esto significaba que lo que había comenzado como una acción puntual se estaba convirtiendo en un movimiento que podría redefinir la forma en que la institución operaba. María entendió que su intervención no solo tenía consecuencias inmediatas, sino que también podía desencadenar reformas estructurales profundas, obligando al banco a reconocer oficialmente la autoridad y las competencias que ella había acumulado durante años. A nivel personal, María también enfrentaba el peso emocional de lo que había desencadenado. No era fácil ver cómo su acto de justicia provocaba caos y ansiedad en colegas y superiores que, aunque habían sido injustos con ella, ahora sufrían las consecuencias de su exposición. Sin embargo, su perspectiva era clara. La injusticia no podía ser ignorada, y la visibilidad de los actos pasados de subestimación debía convertirse en una lección pública. Cada desafío emocional, cada comentario hostil o amenaza velada servía para fortalecer su convicción de que actuar era necesario y justo. En la narrativa pública, María Elisa Johnson ya no era solo la mujer que había detenido un banco, era un símbolo de resistencia, estrategia y poder silencioso. Su historia comenzó a inspirar a otros empleados y consultores de grandes corporaciones, quienes empezaron a cuestionar estructuras internas injustas, a reclamar reconocimiento y a documentar prácticas discriminatorias. Lo que había empezado como un acto de justicia personal se transformaba en un movimiento más amplio, que cuestionaba las reglas no escritas de la invisibilidad sistemática y demostraba que la paciencia y la preparación podían convertirse en poder real. A medida que la presión aumentaba, tanto en los medios como en la esfera legal y corporativa, María mantenía su calma característica. Sabía que cada paso que daba debía estar calculado, que cada acción tenía que fortalecer su posición y no ofrecer pretextos a quienes buscaban desacreditarla. La historia que había comenzado con 10 minutos de espera se había convertido en un escenario nacional, un conflicto que involucraba leyes, ética, racismo institucional, poder corporativo y la fuerza de una mujer que había decidido no ser invisible nunca más. El clímax de la situación llegó pocos días después, cuando la junta directiva del banco se reunió de emergencia en la sede corporativa, intentando evaluar los daños y recuperar autoridad. Cada miembro estaba consciente de que los sistemas internos habían sido paralizados legalmente y que los medios nacionales seguían transmitiendo la historia minuto a minuto. La tensión era palpable. No solo se trataba de un colapso operativo, sino de una humillación pública. Cada documento firmado por María, cada evidencia presentada, estaba en manos de auditores y reguladores. No había margen para tergiversaciones. Por primera vez en años, la alta dirección enfrentaba la realidad de su propia negligencia a María. Mientras tanto, se preparaba para la siguiente etapa de su intervención. No se trataba de confrontar por confrontar, sino de demostrar con hechos la importancia de su rol y exponer las fallas que habían sido ignoradas durante años. Su estrategia era clara en documentar, comunicar y ejecutar cada paso con precisión. A medida que los auditores revisaban los sistemas y analizaban los procedimientos, se hacía evidente que las irregularidades no eran accidentales ni menores, eran patrones sistemáticos de desprecio hacia quienes, como ella, sostenían la operación del banco desde las sombras en la sede corporativa. La junta directiva intentaba justificar sus decisiones pasadas, mientras abogados y asesores trataban de minimizar la autoridad de María Embargo. Cada intento era bloqueado por la documentación precisa y las cláusulas legales que ella había activado. No era un acto impulsivo ni una venganza, era un despliegue calculado de poder
basado en experiencia y conocimiento. Cada miembro de la junta, por primera vez, reconocía que habían subestimado a alguien que no solo comprendía la estructura del banco, sino que también tenía la capacidad de detenerla, si era necesario, mientras los auditores verificaban cada procedimiento. Las cámaras captaban los rostros tensos de los directivos y empleados. Los clientes seguían expectantes, y los medios transmitían actualizaciones casi en tiempo real. La historia de María se volvió un fenómeno nacional en entrevistas, artículos y redes sociales. La señalaban como un ejemplo de justicia estratégica. Su figura se erigía como símbolo de resistencia ante sistemas corporativos que habían sido incapaces de reconocer su valor durante años. En paralelo, se conocieron historias internas que reforzaban su autoridad. Empleados relataron cómo había salvado operaciones críticas, prevenido sanciones multimillonarias y corregido errores graves que otros ejecutivos habían ignorado. Cada relato confirmaba que la paralización no era arbitraria, era una consecuencia directa de la negligencia de la dirección y de la sistemática invisibilización de una profesional indispensable. La narrativa se consolidaba. María no solo tenía razón, sino que su acción era una justicia histórica que exponía fallas profundas en la propia oficina de María. Mientras los medios y auditores confirmaban cada detalle, ella revisaba las actualizaciones con calma. No, entendía que el conflicto no solo era financiero, sino ético y social. Su intervención estaba provocando cambios estructurales en protocolos internos. Debían revisarse. La alta dirección enfrentaba escrutinio legal y la sociedad comenzaba a cuestionar la meritocracia y la discriminación silenciosa en instituciones poderosas. Su acto se estaba convirtiendo en un precedente que iría mucho más allá de un solo banco. La presión sobre la junta directiva se volvió insostenible. Auditores, reguladores y abogados externos comenzaron a exigir acciones inmediatas. Cada intento de desacreditar a María fue confrontado con evidencia sólida en contratos, informes, comunicaciones internas. Su preparación y paciencia habían construido un muro impenetrable. No se trataba solo de su experiencia financiera, sino de su capacidad para convertir años de observación silenciosa en un movimiento irreversible que forzaba cambios en el sistema. Finalmente, durante una reunión crítica transmitida en línea a los auditores y reguladores, María intervino directamente, no como alguien buscando protagonismo, sino como alguien cumpliendo un deber legal y ético. Explicó punto por punto cada falla interna, cada negligencia histórica, y la manera en que sus decisiones, ignoradas por la dirección durante años, habían protegido al banco de pérdidas enormes. La junta, consternada, no tuvo opción más que aceptar la veracidad de sus argumentos y la necesidad de revisar procedimientos y protocolos de inmediato. La autoridad que había sido negada durante años, ahora se imponía con claridad absoluta. La reacción pública fue inmediata y masiva. Redes sociales, artículos de opinión y entrevistas destacaban no solo la destreza profesional de María, sino la injusticia que había sufrido durante años al ser ignorada por género, color de piel y falta de conexiones dentro del sistema corporativo. La historia dejó de ser un incidente financiero y se convirtió en un debate nacional sobre racismo institucional, meritocracia y la necesidad de reconocer el talento que permanece invisible. Por primera vez, la mujer que había sido ignorada y subestimada se encontraba en el centro de la narrativa pública y legal. No solo había detenido un banco, había forzado a una institución poderosa a confrontar sus errores, revisar sus prácticas y reconocer que la paciencia, el conocimiento y la determinación podían superar cualquier jerarquía ignorante. La lección era clara: la justicia estratégica no requiere violencia ni amenazas, solo precisión, preparación y coraje para actuar en el momento exacto. María Elisa Johnson salió de la sede corporativa al final del día
con la misma calma que la había caracterizado siempre. No había fanfarrias, ni celebraciones ruidosas, solo un reconocimiento silencioso del poder que puede surgir cuando alguien que ha sido subestimado decide actuar con firmeza. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al impacto histórico que se había gestado en unas pocas horas. Pero dentro del sistema bancario y en la conciencia pública, nada volvería a ser igual. Semanas después del colapso y de la confrontación directa con la junta directiva, los cambios comenzaron a consolidarse. Auditores y reguladores completaron sus investigaciones y emitieron recomendaciones formales para reformar los protocolos internos del banco, garantizar transparencia y reconocer la autoridad de quienes habían sido invisibilizados durante años. Los ejecutivos que habían intentado desacreditar a María se vieron obligados a aceptar su posición, sus conocimientos y la necesidad de implementar reformas inmediatas. La victoria no fue solo financiera ni legal, fue moral y simbólica. María había logrado transformar la injusticia silenciosa en un cambio tangible y permanente en la sucursal que había sido paralizada. El ambiente había cambiado radicalmente. Los empleados comenzaron a ser reconocidos por su trabajo, sus esfuerzos documentados y valorados como correspondía. Se implementaron nuevos protocolos de supervisión y comunicación y se instauraron programas para proteger a los consultores y empleados externos de la discriminación laboral. La figura de María se convirtió en referencia interna en un ejemplo de estrategia, paciencia y autoridad ética. Los antiguos murmullos de desdén o ignorancia fueron reemplazados por respeto y admiración. Su historia inspiró a otros empleados a cuestionar estructuras injustas, a documentar irregularidades y a defender su valor profesional sin miedo. A nivel público, la historia de María Elisa Johnson trascendió las fronteras del banco. Se convirtió en un caso de estudio sobre justicia estratégica, racismo institucional, discriminación laboral y empoderamiento profesional. En conferencias, entrevistas y artículos académicos empezaron a analizar su acción como un ejemplo de cómo la paciencia y el conocimiento profundo de un sistema pueden revertir años de invisibilidad y abuso silencioso. Para muchos, su acto dejó una lección clara. No se necesita violencia ni confrontación agresiva para generar un cambio profundo. Basta con combinar autoridad, preparación y decisión en el momento correcto. A María, sin embargo, permanecía serena. No buscaba protagonismo mediático ni reconocimientos públicos. Su recompensa era la transformación que había logrado en un sistema que antes la ignoraba. Ahora estaba obligado a respetar su voz, a valorar su experiencia y a corregir sus errores. Cada medida adoptada, cada cambio implementado, era una prueba tangible de que la justicia estratégica podía prevalecer, incluso en estructuras corporativas complejas y aparentemente impenetrables. Para ella, la victoria no estaba en el reconocimiento, sino en la certeza de que había actuado correctamente, con ética y precisión. En su vida personal, María continuó con la misma calma que la había definido desde siempre. Sabía que su acto tendría repercusiones duraderas, que su historia inspiraría a muchos y que, en el futuro, se le recordaría como un ejemplo de resistencia, inteligencia y justicia. Sin embargo, no dejó que el éxito transformara su carácter. Mantuvo la humildad, la serenidad y la discreción que habían marcado su trayectoria. Su legado no era solo haber detenido un banco, era haber demostrado que la paciencia, la preparación y la determinación podían ser herramientas más poderosas que cualquier jerarquía ignorante o discriminatoria. El país comenzó a hablar de su historia con admiración y respeto. La prensa resaltaba la importancia de reconocer el talento oculto, de valorar la experiencia y de cuestionar sistemas que perpetúan la invisibilidad de mujeres, especialmente mujeres negras, en cargos de decisión.
Las redes sociales y los foros profesionales discutían su estrategia, la ética detrás de su acción y el impacto histórico de su decisión. Para muchos, María Elisa Johnson se convirtió en un símbolo de justicia silenciosa que, cuando se ejecuta con claridad y autoridad, puede cambiarlo todo. Finalmente, mientras el sol caía sobre la ciudad, María caminaba por las calles con la misma determinación tranquila que la había caracterizado desde el primer día. No necesitaba aplausos, titulares, ni reconocimiento público inmediato. Su satisfacción era interna, profunda y definitiva. Había transformado un acto de invisibilidad en una lección histórica sobre justicia, resiliencia y poder ético. Había demostrado que la paciencia acumulada durante años de observación silenciosa podía convertirse en una fuerza imparable, capaz de derribar estructuras injustas sin recurrir a violencia, sin necesidad de gritar, simplemente ejerciendo la autoridad legítima que siempre le había pertenecido. El documental cierra con la imagen de María frente a un ventanal, mirando la ciudad que continuaba su curso indiferente, mientras la cámara se eleva lentamente. Su figura se recorta contra la luz del atardecer, simbolizando que la verdadera fuerza no siempre se muestra en gritos ni aplausos, sino en decisiones firmes, estratégicas y justas. La historia de 10 minutos de espera se convirtió en una lección de vida que perduraría mucho más allá de un banco, mucho más allá de cualquier título o posición. Una prueba de que el respeto y la justicia no se piden, se exigen con integridad y claridad.